Saludos cordiales, mi nombre es Carla Lizarazo y en esta oportunidad para la asignatura de Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, dictada por el Dr. José Alexander Contreras, presentamos la actividad evaluativa individual correspondiente a la revisión crítica del artículo titulado ¿Cómo se toman las decisiones en una organización?, con una revisión clásica sociológica de la investigadora Carolina Espinosa Luna, publicada en el año 2016. Bienvenidos. Para iniciar debemos hacernos una pregunta fundamental que guía esta investigación. ¿Cómo se construyen realmente las decisiones organizacionales? Tradicionalmente, la literatura administrativa ha tratado a las decisiones como un acto mecánico, lógico y puramente irracional. Sin embargo, la autora nos plantea una premisa central, que es explicar cómo funcionan las organizaciones. Es en esencia explicar cómo se toman sus decisiones, entendiendo estas como unos criterios fundamentales de operación. A lo largo de esta exposición analizaremos el mapa epistemológico que propone el artículo, el cual organiza las teorías en dos macroenfoques, en los cuales por un lado la perspectiva racionalista u occidentales, dominadas por la economía, y por otra parte las perspectivas constructivistas, que es de corte sociológico y sistémico, que desafían el mito de la racionalidad perfecta. Comencemos analizando el primer bloque. El primer gran bloque teórico está compuesto por las perspectivas economicistas. Estas teorías buscan explicaciones lógico-causales, donde el comportamiento humano persigue fines preestablecidos, de maximización y predictibilidad de control. Aquí destaca la teoría de la elección pública y social, abanderada por autores como Kenneth Arrow, James Cushing y Gordon Tuck. Esta corriente se enfoca en responder cuál es el mejor método para la toma de decisiones colectivas. Su modelo dominante se basa en axiomas matemáticos y alternativas fijas. No obstante, la historia de esta teoría es la historia de su propia flexibilización. Ante las evidentes violaciones empíricas en los modelos del mundo real, terminaron incluyendo a regañadientes conceptos como la ambigüedad, el registro y la racionalidad limitada para salvar sus ecuaciones. Siguiendo en la línea racionalista, encontramos la economía organizacional dividida en dos vértices cruciales. Primero, la teoría de costos de transición de Ronald Cox y Oliver Wilson, que explica que la organización existe como una estructura jerárquica suficiente para reducir los costos de intercambio con el mercado, protegiéndose del oportunismo del humano y de la información incompleta. Segundo, la teoría de la agencia, que aborda el conflicto externo, cómo conciliar objetivos divergentes dentro de una empresa. Esta teoría modela a la organización como un sistema de contratos incentivos, diseñados por el principal o el dueño de la empresa, para alinear y controlar el comportamiento potencial y oportunista de la gente, que sería el empleado. Dos enfoques, aunque útiles para diseñar las estructuras de control, reducen la toma de decisiones a frío cálculo de eficiencia y costos. Es aquí donde se produce una ruptura histórica fundamental gracias a las perspectivas procesuales, lideradas por la célebre escuela de Carnes, con figuras como Eber Simon, James Smart y Richard Siller. Simon introduce el concepto revolucionario de racionalidad limitada. La mente humana es demasiado pequeña en comparación con la abrumadora complejidad del mundo real. Por lo tanto, los gerentes no maximizan, los gerentes satisfacen. Esta corriente aporta elementos claves para el día a día corporativo, y las cuales se clasifican en decisiones programadas, que son aquellas rutinarias basadas en procedimientos probados, y también en no programadas, que son aquellas estrategias y esporádicas. Además, nos advierte que las áreas internas de una empresa tienden a desplazar los fines generales por metas específicas de su propio departamento, fragmentando la armonía de la organización. Al profundizar en los procedimientos que la autora nos muestra, que las decisiones se aguan en tensión constante entre las reglas formales y las redes informales de poder, esto genera consecuencias no previstas. La realidad organizacional es contingente y evocar abre un abanico de respuestas fuera de control del tomador de decisiones. El punto cumbre en este enfoque es el modelo de bote de basura de Cohen y Marx y Olson.
Este modelo es ideal para describir lo que llaman anarquías organizadas, caracterizadas por procesos confusos y participación cambiante. Aquí la toma de decisiones se aleja por completo de la alineación. La organización es vista como un recipiente desordenado donde coexisten y flotan de forma azarosa los problemas, las soluciones, las intenciones y los participantes. Una decisión ocurre simplemente cuando todos estos elementos coinciden en el tiempo y no porque se hayan seguido un plan riguroso. Hacia finales del siglo XX, el análisis da un giro ontológico profundo con las perspectivas interpretativistas. Estas teorías critican duramente a los enfoques anteriores por dar la categoría de decisión por sentada, como si fuera un objeto sólido que se puede encontrar tirado en un pasillo. Para el interpretativismo, las decisiones son representaciones sociales, configuraciones lingüísticas que sirven para dar sentido al caos. El autor aquí es Carl Weick y su concepto de Sensemaking o construcción de sentido. Weick plantea que la organización es un sistema de interpretación. Sorprendentemente, nos demuestra que el decidir organizacional suele ser un proceso al revés, una reconstrucción retrospectiva. Los miembros de la organización localizan y ratifican una elección que ya ejecutaron en el pasado por intuición o inercia y la justifican en el presente construyendo un relato lógico para llamarla la decisión tomada. El enfoque práctico, Laroche. Para aterrizar esto a la práctica, la autora cita a Hervé Laroche, quien define la decisión como una especie de sentido común profesional. Los gerentes se ven a sí mismos como tomadores de decisiones y estructuran su jornada laboral mediante narraciones cotidianas que legitiman su autoridad. Laroche invierte la causalidad tradicional. Ningún hecho de la realidad es un problema en sí mismo. Un bajón en los indicadores o una falla técnica cobran sentido solo cuando los miembros de la empresa deciden etiquetarlo como tal. Por lo tanto, la decisión es la que crea la situación y no al revés. La función de la decisión no es resolver un problema matemático, sino ofrecer explicaciones coherentes tanto a los miembros internos como a los externos para mantener la estabilidad del negocio. Llegamos así al último bloque, el de las perspectivas sistémicas, donde el foco cambia radicalmente. Ya no analizamos la psicología del individuo, ni sus fines económicos, ni sus interpretaciones personales. Nos enfocamos en la comunicación de la decisión como el elemento constitutivo que define al sistema. Basándose en la teoría organizacional del sociólogo Niklas Luhmann, el artículo expone que la decisión es una operación comunicativa pura. Las decisiones no son acciones individuales, son procesos que marcan una diferencia en el mundo para establecer los límites del sistema frente a su entorno. Complementando esto, se introduce la perspectiva de Ilya Prigogine sobre la flecha del tiempo y la complejidad. Las organizaciones son sistemas dinámicos que operan lejos del equilibrio. El caos, las desviaciones y las consecuencias no previstas no deben verse como errores de gestión, sino como la energía disipada indispensable para que el sistema se autoorganice, evolucione y se adapte al entorno. Para poder operar en un mundo hipercomplejo sin colapsar, el sistema debe realizar una absorción de complejidad. Esto lo logra a través de lo que Luhmann denomina las premisas de decisión. Estas premisas actúan como reglas e instrucciones previas que automatizan las elecciones futuras, evitando que la organización tenga que reevaluar todo el universo cada vez que surge un evento. La estructura sistémica se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Primero, los programas de decisión, que regulan los criterios de rectitud. Segundo, las vías de comunicación, que definen los canales oficiales y la jerarquía. Y tercero, los usos del personal, relacionados con los perfiles de los miembros. Lo fascinante de este enfoque es que disuelve la barrera rígida entre lo formal y lo informal, unificándolos como operaciones necesarias para la supervivencia de la organización. Para concluir, la investigadora Carolina Espinosa Luna nos deja una valiosa lección. La utilidad de cada marco teórico depende de la pregunta que nos hagamos. El economicismo es útil para fines normativos de eficiencia y el interpretativismo para entender las relaciones humanas. Sin embargo,
el artículo defiende con fuerza el enfoque sistémico complejo, invitándonos a entender las decisiones como operaciones comunicativas de adaptación. Esto tiene un impacto directo en la gerencia moderna, tanto pública como privada. El análisis tradicional suele vivir obsesionado por evaluar si las organizaciones cumplen sus metas ideales, frustrándose cuando fallan. Adoptar este enfoque sociológico nos permite a nosotros, como futuros magíster, realizar diagnósticos realistas basados en cómo operan y sobreviven las organizaciones en el mundo real, y no en mitos ideales de eficiencia perfecta. De esta manera finalizamos nuestro análisis. Soy Jenny Soto, quedamos atentas a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias por su atención.